Eso y que vengan recargados para la jornada de la tarde, que tiene también unos temas muy interesantes del sector de la infraestructura. Mientras llegan nuestros panelistas y nos acabamos de acomodar, yo quiero contarles una labor social muy bonita que hace la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Cuando entraron y los registran y les entregan el álbum y toda la papelería y la documentación del evento, seguramente ustedes recibieron esta hojita, el baúl de los sueños Acres. ¿Han oído ustedes hablar en el video al doctor Juan Martín Caicedo sobre esta fundación que se encarga de apoyar a jóvenes estudiantes con unas calidades académicas importantes para que hagan sus carreras técnicas y sus carreras de ingeniería? Bueno, pues quisiera contarles en qué está en este momento la fundación, aprovechando que ustedes se están acomodando, y voy a llamar a la directora de la fundación, Juanita Ayala. Por favor, cuéntale a todos los asistentes de qué se trata el baúl de los sueños Acres y qué hace la fundación. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la Fundación Acres, como la mayoría de ustedes conocen, es la Fundación de Responsabilidad Social de la Cámara, que tiene su programa bandera, que es apoyar financieramente y con formación complementaria y acompañamiento a estudiantes de ingeniería en diferentes ciudades del país. Primero que todo, queremos agradecerles el compromiso que todos ustedes han mostrado, porque nosotros recibimos un porcentaje de la cuota de afiliación que ustedes le entregan a la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y adicional a eso, pues nosotros con la campaña del Baúl de los Sueños, lo que estamos haciendo es poder reforzar ese compromiso que ustedes tienen con nosotros y poderles pedir que nos apoyen un poco más para poder traer a más estudiantes, a 12 estudiantes, que es nuestro desafío por la educación de la calidad 2018, poder traer más estudiantes, y queremos pues entre todos juntar 90 millones de pesos para poder traer a 12 estudiantes más a que se unan a nuestro programa en todo el país. Entonces, les agradezco mucho su atención y bueno, se pueden acercar al stand de la Cámara o contactarnos a las personas de la Fundación, a los miembros del Consejo Directivo. Estamos pues todos prestos a atender sus inquietudes. Muchas gracias. Con los directores seccionales, también con ellos pueden hacer las averiguaciones. Gracias. A ti, gracias. Pues si ustedes, no sé si tienes uno de los estudiantes aquí que vino, quisiera dar unas cortas palabras para la gente y nos cuentas cómo ha sido para ti esta experiencia. En la hojita que les cuento, en donde está el baúl de los sueños Acres, al respaldo ustedes pueden encontrar la página web, el correo electrónico y los teléfonos a los que se pueden comunicar si ustedes quieren hacer parte de un sueño o si quieren cumplirle el sueño a uno de estos jóvenes que está estudiando. Hay 85 actualmente y quieren ampliar este beneficio para 12 más. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? Bien. Angie Montenegro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Montenegro, soy estudiante de la Universidad del Valle, me encuentro actualmente en 8º semestre de Ingeniería Civil. Junto con mi compañero Juan Diego estamos de verdad muy agradecidos por la oportunidad de estar hoy aquí presentes. No lo creemos, pero estamos muy agradecidos. La Fundación para nosotros ha sido un apoyo muy grande, gracias a ello hemos podido solventar muchos gastos que se presentan durante nuestra etapa académica y nada, mucho agradecimiento. Estamos en representación de nuestros 85 compañeros. Y Juan Solórzano, sí, un aplauso. Angie está ¿en qué semestre? En 8º semestre. Juan está en 10º semestre. ¿Quieres contarles? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Diego Solórzano, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Miembro hace 3 años de la Fundación Acres, muy orgulloso por todo el apoyo que nos han brindado. Nos han permitido crecer mucho como personas, cuentan con un personal que más que dar un apoyo se han convertido para nosotros en una familia y nos han permitido crecer profesional y personalmente.
Aunque nosotros ya estamos a punto de graduarnos, no podemos ser indiferentes y darle la espalda a la familia Acres, y por eso nosotros hacemos el llamado hoy para que ustedes como empresarios se vinculen con la fundación y nos ayuden por favor a cumplir el sueño de poder tener a más beneficiarios a futuro. Muchas gracias. Gracias, chicos. Felicitaciones. Ven, ustedes pueden hacer parte de los sueños de estos chicos apoyando a la fundación y apoyando también a la Cámara Colombiana. Bien. Bien, mientras tanto, seguimos agradeciendo a los patrocinadores, que son las empresas que nos han apoyado y han hecho posible este evento. A través de sus apoyos y sus colaboraciones han hecho que estos 3 días reunidos con empresas, con académicos y con expertos del sector de la infraestructura y también la presencia del Gobierno Nacional sea posible este evento. Gómez Cajiao y Asociados, Grúas y Equipos, el Grupo Argos, HMB Ingenieros, Howden Wacolda, ICFE Equipos y Terratest, IMOCOM, Integral, Interbáltica, Kaiser, Cotra, Embajada de Corea, Liber Colombia, LQA Funds, Manitowoc, MAPEI, Matier Inare, Mercovil, Metecno, Pavco, el Ministerio de Transporte, MQA, Nexus, NG Contacting, Odinsa, Petrobras, PEUAC, PISA, Toxement, Trevi Galante, Triada, Tubosa, Ultrasem, Volartec y Huarco, como muchos otros, los hemos estado mencionando durante los 3 días del evento, durante estos 2 días, agradeciéndoles por su apoyo y patrocinio. Bien, continuamos. Abrimos la jornada de la tarde de este segundo día del Congreso Nacional de Infraestructura, hablando de los desafíos financieros que tiene el sector. En este panel participan el señor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, el señor Santiago Castro, presidente de Asobancaria, y el señor Manuel Quinches, socio de Brigar y Urrutia. En esta oportunidad, el moderador será el señor Fernando Quijano, director del Diario La República. Bienvenidos a los 4 y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por estar puntuales en una hora tan difícil, porque ese es el chiste habitual que uno tiene que hacer en un panel después de almuerzo. Y haremos todo lo posible aquí con el doctor Clemente, con el doctor Santiago y el doctor Manuel para seguramente no dejarlos que estas horas de reposo del almuerzo les pueda a alguno vencer por el sueño. Es un panel de lujo porque convoca quizá a los jugadores del futuro de las concesiones 4G y quisiéramos a cada uno sacarle esas cosas que ustedes quisieran preguntar y como que nos vamos de aquí con un objetivo trazado, y es que entendamos o por lo menos conozcamos para dónde va estas obras pues tan importantes para el desarrollo del país, y sobre todo que van a contribuir de manera muy, digamos, en un porcentaje muy alto al crecimiento de los años venideros. ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo es la logística? El doctor Clemente nos va a hacer una exposición entre 15 y 18 minutos, una exposición que comentaremos más adelante, y luego se sienta aquí juicioso con nosotros y compartiremos algunas preguntas que tienen los panelistas. Si quiere arrancamos, doctor Clemente. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias a mis compañeros de mesa, a todos. Un agradecimiento a Juan Martín, a la CCI por siempre darnos el espacio para poder mostrar, digamos, la visión de la financiera en los temas de la financiación de la infraestructura. Mi reto en estos 15 minutos es darles una visión rápida de cómo nosotros estamos viendo qué se ha logrado y cuáles son los retos grandes hacia adelante para estimular el debate de este panel. Yo creo lo primero, los resultados, porque uno tiene que arrancar con lo que se ha logrado y después mira qué es lo que falta. Lo primero, pues hemos logrado ya
14 cierres definitivos. Yo vi esta mañana muchas imprecisiones en cifras, son 14 cierres definitivos y 4 cierres parciales, o sea, 4 operaciones puente, por un total hoy de cerca de 21.2 billones de pesos. Esto pues es una realidad y es algo que lo deja a uno muy satisfecho el haber podido casi que triplicar el stock de infraestructura de financiación que había hace unos años y haberlo hecho en 3 años. Digamos, eso tiene un mérito enorme por parte de todos los que hemos participado en eso, empezando por los mismos empresas constructoras, el gobierno, los bancos, y yo creo que eso es de un mérito enorme. Aquí ven, digamos, 14 son 20 billones en créditos definitivos, cierres definitivos y 4 de puentes. Lo otro logro, y lo digo con mucho orgullo de verdad, es algo que fue parte de la estrategia número 1 desde el principio del proceso, era esto hay que diversificar fuentes. Nunca podemos, uno en un programa de este tamaño, depender de una sola fuente. Éramos conscientes que el reto era no depender exclusivamente de la banca local, que en una economía como esta, donde hay pocos jugadores, depender de tan pocos jugadores y en unos montos tan grandes era muy delicado y por eso era fundamental que hubiera más fuentes. Cuando uno mira los números y ve cómo va avanzando desde el 2016, que fue como el año pico en términos de proyectos, 8 cierres, donde el mix de fuentes arrancó con la banca local con cerca del 47%, ya la banca internacional entra en forma importante gracias a las vigencias en dólares inicialmente, que nos permitió, digamos, que la banca internacional pudiera participar, incluidas las multilaterales ahí. Mercado de capitales en la primera ola y en el primer paquete del 2016 tal vez nos sorprendió a todos, haber podido 4 emisiones de bonos en 2 proyectos y haber logrado pues una participación tan importante como el 16% para proyectos en fase de construcción, tomando riesgo Greenfield, era realmente es meritorio y yo creo que hoy lo mencionaba el doctor Junguito, Goldman Sachs tuvo mucho que ver en eso, pero también, como verán ahorita, nosotros también. Y está el tema de los fondos de deuda y la FN. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando el mix? La banca local ha venido bajando su participación. El año 2017 para todos no es una sorpresa, fue un año difícil para la banca local a raíz de los problemas de Ruta del Sol 2. Fueron afectados por problemas del pasado, por proyectos que tenían algunos problemas, digamos, y tuvieron los problemas de Odebrecht. El resto de los, y eso ha sido una pregunta que ha surgido en muchas preguntas que nos hacen los periodistas, ¿y qué piensa la banca internacional? La ventaja de la banca internacional es que la banca internacional no tuvo que sufrir Ruta del Sol, o sea, ellos no están expuestos a Ruta del Sol y por lo tanto ellos lo que están viendo son los nuevos proyectos, están viendo las nuevas estructuras, están viendo los nuevos contratos, entonces están viendo algo que está bien armado, que está bien estructurado, entonces ellos no tuvieron que vivir los problemas del pasado y por eso pues hay el apetito en la banca internacional y en las fuentes diferentes a la banca local, pues el apetito sigue ahí y sigue habiendo mucho interés. Y ya hoy el apetito ya no solamente es de los bancos, sino es de los fondos que están entrando a comprar, lo que decía Guillermo, que muchos sponsors internacionales no quisieron entrar porque no querían asumir los riesgos de preconstrucción, pero ahora que muchos proyectos están superando la fase de preconstrucción, pues están viniendo a comprar. Entonces hoy varios de los proyectos que están más avanzados están en proceso de vender o una parte o la mayoría a sponsors internacionales que querían entrar pero no querían asumir ese riesgo. Entonces eso es muy positivo porque nos está permitiendo reciclar la parte de los sponsors, algunos donde había concentración, otros donde había debilidad, se está reciclando con sponsors más fuertes y les está dando recursos nuevos a esas constructoras para poder entrar en nuevos proyectos. Entonces yo creo que ese proceso es muy positivo, lo que se viene dando. Nosotros esperamos para el final de este año un cierre más, o sea, esperamos poder cerrar ya con 15 cierres definitivos. Inicialmente pensábamos 16, pero creo que tal como van los procesos es posible que solo sean 15. Pero miren el mix, es un mix muy interesante. Entonces ya la banca, un poquito más de la tercera parte, la banca internacional con un 18%, la FN con un 16%, pero la FN, y aquí tengo que también resaltar, nosotros estamos fondeando un 5% del 18% de la banca internacional a través de la línea de fondeo en pesos.
Y está el mercado de capitales. El mercado de capitales, pues, digamos, hubo una emisión de bonos el año pasado, la primera emisión de una iniciativa privada, que fue la de Cóndor, que fue una operación muy importante porque fue la primera iniciativa privada con riesgo totalmente de mercado que se coloca en el mercado internacional en bonos también. Eso tiene también un mérito importante. Entonces, tenemos más de 25 actores y esto muestra un mercado bastante diversificado. Y eso realmente le da a uno mucha tranquilidad para poder seguir mirando la financiación hacia adelante. Y aquí es donde quiero resaltar un poquito la contribución de la AFN. La AFN ha participado de alguna manera a través de sus diferentes productos en buscar esa diversificación. Lo ha hecho inicialmente con credit enhancements, o sea, con mejoramientos crediticios a través de la línea de liquidez, que lo que hizo fue mejorar la calidad crediticia del proyecto en general, y eso tuvo un efecto importante, no solamente en mercado de capitales, que nos permitió hacer las emisiones, porque las emisiones pudieron hacerse porque salieron grado de inversión, y el grado de inversión se logró por una buena estructura, un buen sponsor y por la línea de liquidez que ayudó a hacer ese último empujón para que la calificación fuera grado de inversión. Y eso permitió hacer esas colocaciones. Posteriormente hemos desarrollado otro tipo de productos, los fondos de deuda, esa es la segunda innovación que me parece muy importante resaltarla. Los fondos de deuda nos permitió crear 3 bancos especializados de infraestructura, en un mercado donde tenemos tan pocos jugadores, donde hay tan pocos bancos especializados en infraestructura. Ustedes lo saben, no hay más de 2 o 3 bancos especializados en infraestructura. El poder traer 3 jugadores nuevos en un mercado, casi duplicar el número de jugadores, pues realmente fue muy importante y eso nos ha permitido también manejar la situación que se nos presentó el año pasado y la que todavía persiste hoy de poco apetito de la banca local, y eso nos ha dado esa diversificación. Y posteriormente pues está, digamos, nuestro interés de mantener la banca internacional, porque hoy la banca internacional tiene capacidad, tiene interés, tiene muchos más recursos indudablemente y hay muchos más jugadores cuando uno suma Asia, Europa, incluso los Estados Unidos. Los bancos americanos que no tienen la capacidad de ir a plazos largos, hoy nos están ofreciendo lo que es, digamos, el tema más retante hoy en día, que es el tema dólar-peso. O sea, cómo podemos traer bancos que tienen fondeo en dólares, que quieren tomar riesgo de los proyectos, porque les gustan los proyectos, quieren hacerlos, pero no tienen pesos. Nosotros en la financiera ofrecimos una parte de la solución, creamos una línea de 1.5 billones que hoy ya la tenemos comprometida totalmente, o sea, los 1.5 nos lo adquirieron 3 jugadores, el BID, la CAF y ICO de España. Tendremos que mirar si ampliamos esa línea hacia adelante, pero han surgido otros jugadores con los que venimos trabajando, por ejemplo, la banca internacional americana que está desarrollando productos de cobertura, a ver si logramos también ofrecer otro tipo de, por ejemplo, de coberturas que permita que la banca internacional pueda seguir ofreciendo pesos a los proyectos. Cuando uno suma la totalidad de los compromisos que ha hecho ya la AFN en solo 3 años, hemos comprometido ya cerca de 6 billones de pesos, de los cuales 3.3 fueron en los productos tradicionales de financiación para los programas 4G, 1.4 con el fondeo en pesos que ya les mencioné para darle a la banca internacional la posibilidad de participar en pesos, y también hemos hecho un producto que a los sponsors se les están exigiendo, en algunos casos cuando la situación de equity no es lo suficientemente sólida, los bancos están exigiendo garantías de equity, hemos estado dando garantías de equity. Y estos son punto 8, son aprobaciones que ha hecho la AFN ya para otros sectores en los donde estamos empezando también a trabajar, particularmente sector de energía y sector de transporte masivo. Pero ya me paro hoy. Hoy yo creo que es muy importante en este corte de cuentas, digamos, reconocer que aquí lo que tenemos, estamos construyendo un activo financiero de carácter internacional y yo creo que nos lo están empezando a reconocer a nivel mundial. El esfuerzo que hizo la administración pasada fue un esfuerzo por montar el marco, montar las reglas de juego, montar una institucionalidad nueva, un contrato estandarizado de buena calidad,
Pero quedaron problemas, muchos de los problemas que los mencionaron en los paneles anteriores, problemas que tienen que ver sobre todo con la fase de preconstrucción de los proyectos. Se sabía que si uno adjudica, cuando no tiene licencia, cuando no tiene los predios críticos, cuando no ha hecho el tema de traslados, pues demoras se iban a presentar hacia adelante. Si adicionalmente firma acta de inicio de obra, que fue lo que pasó con muchas empresas, que lo hicieron cuando todavía no tenían licencias o las licencias todavía están en un proceso muy, pues problemas de atrasos han empezado a presentar. Esta nueva administración creo que identificó muy claro que ahí estaba el problema. Los problemas estaban en temas que tenían que ver con licencias, tenían que ver con predios, tenían que ver con la gestión de la ANI para poder administrar decisiones que tienen que ver con el contrato de concesión y le han dado la prioridad. Entonces yo siento que con eso, esa complementariedad de lo que se construyó antes, ese medio vaso que está lleno y está bien lleno, ahora la nueva administración va a llenar el resto de lo que toca hacer. Yo creo que con ese trabajo que viene haciendo la ministra, que viene haciendo la vicepresidente, que viene haciendo el nuevo director de la ANI, es empezar a resolver muchos de estos problemas de la gestión precontractual. Y eso es muy importante, porque cuando yo, por ejemplo, oí a Natalia en su presentación, a Marcela, perdón, la lectura de mucha gente es que los problemas que hemos tenido, por ejemplo, este año, de que no se haya podido hacer cierres, es por problemas de financiación. Y yo les voy a decir la verdad, no es cierto. Muchos de los problemas que hemos tenido de por qué no hemos podido hacer cierres es por problemas de los proyectos. Los proyectos no estaban listos, no habían los estudios, no habían las licencias, no habían las decisiones y los bancos no podíamos hacer los cierres sin eso. Caso muy claro de eso, pues es Ruta al Cacao. Tan pronto la ANI logró dar ese acto de un evento eximente, ahí mismo se pudo hacer el cierre. O sea, el cierre lo teníamos listo, los bancos estaban alineados, pero no lo podíamos hacer porque si no se generaba los tiempos adicionales al proyecto, no íbamos las fuentes de financiación a entrar en un proyecto que iba a incumplir en cuestión de meses. Entonces, por lo tanto, si no había esa claridad, no se podía hacer el cierre. Entonces, creo que a veces la sensación, la lectura, es que los problemas han estado en que no ha habido fuentes de financiación y que por eso no se han podido hacer los cierres. La verdad es que en muchos de los casos hoy, que tenemos varios proyectos bastante avanzados, los cierres no los podemos hacer porque el proyecto no está listo. El proyecto tiene que cumplir una fase, tiene que tener su licencia, tiene que tener los predios negociados, tiene que tener resuelto algunos de los problemas contractuales con la ANI, particularmente el tema de los tiempos, sobre todo aquellos proyectos que firmaron actas y subestimaron los tiempos para obtener esa fase de preconstrucción y hoy están empezando a entrar en incumplimiento o pueden entrar muy pronto. Eso dificulta la financiación. ¿Cómo lo vemos los próximos 2 años ya para cerrar el tema de 4G? Vemos, nosotros tenemos pensado que va a haber cerca de 8 proyectos para el 2019 por unos 11 billones y habría los últimos 6 proyectos por cerca de 10 billones en el 2020. Y como bien lo ha explicado, yo creo que la ministra lo ha explicado, el director de la ANI, muchos de estos proyectos tienen problemas de los que estoy mencionando, tienen problemas varios de tema reputacional, o sea, el problema no es el proyecto en este caso, ni es las fuentes de financiación, es el sponsor, el problema es en el sponsor. Y con un sponsor que tiene problemas reputacionales, pues no le podemos financiar. Entonces el problema no está ni en el proyecto ni en las fuentes, está en el sponsor. Entonces hay que hacer algo, hay que tomar decisiones. Lo mismo, hay problemas en que están en trámites de reconocimiento de eventos eximentes que tan pronto se pueda generar, nos da la posibilidad de hacer cierres. Hay que algunos proyectos ya definitivamente están atrasados y si no se sinceran los números, si no, como decía Marcela, si no se le dan las facultades de alguna manera a la ANI para poder vender más tiempo y poderle permitir a los proyectos ponerse al día, pues va a ser muy difícil resolverlo. Incluso hay posibilidades buenas de resolver proyectos con riesgo reputacional porque el sponsor está dispuesto a vender, pero no lo puede vender mientras no compre el tiempo que se necesita. Entonces ahí hay una parte importante de la solución que no depende tanto de las fuentes de financiación, que depende mucho más de la gestión de la ANI, de la gestión del ANLA, de los trabajos que toca hacer con los otros entes, y por eso es tan importante ese rol coordinador de la vicepresidenta para garantizar que esto lo podamos hacer. Si eso se arregla, yo estoy mucho más tranquilo que la financiación la podemos conseguir, incluso en las condiciones difíciles en las que hemos tenido que trabajar los últimos 2 años a raíz del tema de Odebrecht, pero dado el apetito y dado los mecanismos alternativos que se han podido desarrollar, hemos creado una base de alternativas que permite mantener la maquinaria andando.
Pero es bueno también, ya para casi terminar, las necesidades, ya Fernanda lo dijo, son 120 billones, nosotros estamos viendo que en los próximos 6 años se van a requerir al menos unos 120 billones más. 21 para terminar la 4G, 37 billones dentro de la priorización del PMTI, sobre todo los proyectos de accesos. Bueno, está el de acceso, pero también las otras carreteras importantes, muchas de esas posiblemente de obra pública, no tanto por vía APP, pero en cambio las de acceso sí podrían ser por esquemas de APP. Tenemos todo lo de transporte masivo, los proyectos también de puertos, aeropuertos, o sea, hay un paquete importante en los próximos 6 años que van a estar buscando recursos por cerca de 120 billones. Indudablemente eso es un reto grande, conseguir 120 billones en los próximos años no es una tarea fácil, y por eso sé que, aunque hoy estamos relativamente tranquilos con los cierres próximos de la 4G, los podemos lograr con las fuentes que hoy estamos trabajando, vamos a tener que hacer mucho más trabajo para seguir encontrando dos tipos de soluciones, tanto nuevas fuentes de pago, porque yo creo que un paquete grande de estos proyectos no tienen fuente de pago. Sin fuente de pago no vamos a poder poner fuentes de financiación. Nosotros estamos en capacidad de movilizar recursos en la medida que podamos ampliar la base de fuentes de pago. Y hay que trabajar en esto, hay que seguir trabajando en mantener una diversificación de fuentes. Yo creo que ahí está digamos, el reto principal, cómo logramos por un lado que la banca internacional siga participando, y eso se va a hacer si los proyectos se organizan, se mantienen, se ponen al día, que es el esfuerzo que está hoy haciendo el Ministerio y la ANI, y yo creo que es prioritario para mantener el apetito de la banca internacional, pero necesitamos desarrollar productos, más productos en pesos para la banca internacional. Las coberturas que nos están ofreciendo, tengo 2 bancos internacionales ofreciendo $1 billón cada uno para dar coberturas a los proyectos y asumiendo ellos una parte del riesgo del mark to market cuando uno está usando instrumentos de cobertura. Entonces hay la posibilidad hoy de conseguir no solamente fondeo en pesos para los bancos, sino también la posibilidad de hacer coberturas. Tenemos que seguir trabajando y explorando eso. Y mercado de capitales es algo mucho más estructural, necesitamos seguirlo profundizando, y yo creo que la misión de mercado de capitales, estoy seguro, va a estar trabajando en todos estos temas que han sido más que diagnosticados. Lo importante es resolver para ver si profundizamos, pero nosotros vemos aquí una solución muy importante para lo que viene después. La banca local gradualmente va a volver a entrar, pero por ejemplo en el cierre de Ruta del Cacao hubo 2 bancos, Bancolombia y BVA. Por primera vez BVA entró a financiar proyectos en Colombia en infraestructura de carreteras, lo cual es muy importante. Pero parte de la solución va a estar en reciclar la capacidad de la banca y la misma capacidad de la FDN. Y para eso vamos a tener que titularizar, pero para poder titularizar necesitamos profundizar el mercado de capitales. Entonces, tenemos que trabajar en los próximos años en esa estrategia. Ya estamos nosotros en el proceso de crear una titularizadora para cartera de infraestructura. Esperamos el año entrante hacer la primera transacción hacia finales de año, posiblemente unos 600.000 millones, para empezar a reciclar capacidad en la banca local y también capacidad nuestra. Y tengo también que decir que a la FDN le va a tocar tomar una participación creciente en los proyectos, pero dentro de nuestra filosofía de no tener más de un 25%, máximo un 30% de los proyectos, pero hasta ahora veníamos más o menos con una participación del 15-18%, es muy posible que nos toque subir nuestra participación para mantener el mix, pero si logramos seguir trabajando en esos frentes, yo me siento tranquilo de que los proyectos, si están bien estructurados, si los proyectos tienen un sponsor sólido, los proyectos los vamos a poder cerrar. Entonces yo quiero dejar un mensaje de tranquilidad, de que del proceso viene y se está mejorando gracias al nuevo ímpetus que le está dando el Gobierno Nacional en términos de mejorar todos los problemas de preconstrucción, pero con esa inyección nueva de coordinación por parte del nuevo gobierno, y con soluciones rápidas por parte de la ANI a los temas contractuales, yo creo que esto lo podemos seguir manteniendo y vamos a poder incluso mantener recursos para poder seguir haciendo más proyectos, no solamente 4G, sino todos los otros proyectos que vienen hacia adelante. Y yo creo que Colombia no puede frenar en este momento, después de lo que ha construido, no puede dejar de echar para atrás toda esa construcción, y lo que hay que es llenar ese medio vaso que está todavía por llenar, pero yo creo que vamos muy bien. Muchas gracias, doctor Clemente.
Para desarrollarle el objetivo, la pregunta objetiva de este panel, uno podría redondear la pregunta frente a estos desafíos financieros que requiere, digamos, la infraestructura. Uno podría preguntarle al doctor Santiago y al doctor Manuel, ¿cuál es la principal preocupación quizá de las entidades financieras en términos de financiación? Los 3 primeros cuadros más o menos recogía la visión del doctor Clemente, pero uno se da cuenta que el componente local como que cotiza a la baja. Bueno, gracias Fernando por la pregunta, un saludo a mis compañeros de panel, doctor Juan Martín Caicedo, y gracias a la CCI por la invitación y a todos los asistentes. Yo primero tendría que hacer 2 disclaimers muy cortos. Cuando voy a hablar de banca local, hablo de los afiliados que constituyen, digamos, las fuentes de financiación para 4G, que han sido, ya 5 afiliados, entre otras, pues no incluyo a la FDN, que actúa desde otra óptica, entre otras porque la FDN también es afiliado de Asobancaria. Lo otro es que la Asobancaria no tiene comité de infraestructura porque no es un eje transversal. Nosotros somos 27 bancos y solo 5 están participando, más la FDN. Entonces, lo que hice para poder acompañar y atender el llamado de Juan Martín, pues es recoger y poder consolidar, que terminamos anoche, digamos, varias opiniones de los que están participando en estos cierres. Ahora, el hecho es que en este momento todavía hay gran preocupación sobre la seguridad jurídica respecto a los terceros financiadores de buena fe y de parte remanente respecto al reconocimiento de las acreencias de los concesionarios inversionistas, de la cual nosotros dependemos como financiadores. O sea, nuestra suerte está ligada de una y otra forma. Entonces, pues eso es un hecho. Ahora, ha habido tiempos y momentos. Nosotros, como bien lo presentó Clemente, tuvimos en el 2016, ahora él presentaba totales agregados. Yo voy a hablar ahorita de cómo se comportaba el componente banca local en cada una de estas etapas. En el 2016, como bien se dijo aquí, hubo 8 cierres y fueron 13.2 billones. En ese momento la banca local aportó el 45%. En el 2017, cuando empezamos ya con todas estas incertidumbres, entonces ahí el tema fue variando. No quiere decir que hay una correlación exacta, pero miren también las cifras. En el 2017 se lograron 2 cierres por 3.1 billones de pesos, pero ya el componente de la banca local bajó ostensiblemente a un dígito, al 9%. Ya cuando llegó el 2018, ya pasó la tormenta, la banca local volvió a coger un respiro, y de los 4 cierres financieros, que como bien aquí lo decían, era 4.2 billones, ya la banca local empezó a participar en el 39%, muy parecido al 45% con el que empezó en el año 2016, obvio con un monto menor. O sea que, a pesar de lo que acabo de expresar, esa puerta está abierta y esa puerta continuará abierta, pero hay que obviamente empezar a abordar los temas que todavía están subyacentes frente a todos los incertidumbres que nos generan. Y lo más lamentable, doctor Fernando, es que unos avances que habíamos logrado con la 1882, la ley 1882 del 2018, que en su artículo 20 nos llenaba unos vacíos que quedaban del artículo 32 de la ley 1508 del 2012, pues empieza a tener un gran interrogante. Por un lado, una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Contraloría Nacional. Por otro lado, un proyecto de ley que lo que hace es, en su articulado, devolvernos otra vez a las incertidumbres que ya nosotros habíamos subsanado y que estaban dándole un nuevo aire y un nuevo impulso. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos, no podemos avanzar un paso y retroceder 2. Pero, en resumen, la puerta
y en eso tiene toda la razón el doctor Clemente del Valle, de la financiación de la banca local está abierta. La prueba de lo que ha pasado, la prueba es lo que ha pasado en el 2018, pero obviamente tenemos estos nubarrones y pues el ambiente de las últimas 2 semanas donde se han empezado a confundir otra vez los roles de financiadores terceros de buena fe con inversionistas concesionarios que, si bien dependen unos de otros, como lo dije, son unos roles diferentes y unas responsabilidades diferentes. Y si me voy más allá y soy portavoz de mensajes de otros gremios del sector financiero, nosotros tenemos ahí unos temas por parte de las fiduciarias, que perdón, ya no sector bancario, no sector financiero, que están muy preocupadas. ¿Y por qué están muy preocupadas? También por acciones por parte de la Contraloría. Y entre otras porque no entienden por qué si ellos tienen un mandato de administrar un capital y ese capital les es transferido bajo unas instrucciones precisas por parte del fideicomitente, entonces llega la Contraloría y les atribuye responsabilidad en igualdad de condiciones. Lo mismo tienen las aseguradoras, les están haciendo ejecutar mandamientos de pagos que no corresponden a los contratos pactados. Entonces, pues eso puede sonar muy bien de manera momentánea en sacar un libro de victorias por parte de la Contraloría, que es que hicimos exigible estas garantías. Pues sí, lo lograron por esta vez, y para encontrar otra vez la fiduciaria que se va a arriesgar para la siguiente etapa, o la póliza de seguro, cuando realmente no hay esa manera ya de calcular esos riesgos. Entonces son como unas reflexiones del trecho que debemos avanzar para llegar a recuperar esa confianza. Y recuperar esa confianza no quiere decir que haya garantías soberanas. Nunca se pretende unas garantías soberanas en temas de infraestructura, ni siquiera obviamente no para el inversionista concesionario, pero tampoco para el tercero de buena fe financiador, pero sí unas reglas del juego más claras que nos permitan por lo menos medir esos riesgos y saber cómo se van comportando esas garantías, y yo creo que hay maneras de trabajar en eso. Hay 3 jugadores, sí, claramente 3 jugadores en el panel, y obviamente está el sector financiero, están ustedes los constructores y está el doctor Manuel, que es básicamente a quien le podemos preguntar de esas preocupaciones de los actores, y la palabra que uno ve que gravita, que flota en el ambiente, es el tema de la seguridad jurídica. Y obviamente nadie mejor que un bufete de abogados para que nos diga cuáles son esas preocupaciones desde el punto de vista de seguridad y seguridad jurídica que obviamente les preocupa a los constructores. Mil gracias primero de todo por la invitación, doctor Juan Martín. Pues miren, básicamente yo empezaría con una historia que creo que es la que le está pasando un poco a las financiaciones y al sector de la infraestructura. Esta es la historia del pueblito en el que anuncian que el diablo va a venir, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a quemar las casas, la gente se suicida, hay histeria colectiva, etcétera, etcétera. Cuando llega el diablo, resulta que era un niño de 14 años al que la mamá le decía, este es el diablo. Pensando un poco en eso, y de nuestro diablo, un poco nos está pasando eso mismo, y eso ha llevado a que los proyectos se paralicen. En ese contexto yo quería referirme, digamos, a 2 desafíos asociados a la seguridad jurídica que mencionaban hace un momento. Creo que hay un desafío en un nivel estructural y hay unos desafíos en un nivel contractual. En el nivel estructural me voy a referir a 3 temas muy importantes. El primero es toda esta historia de las nulidades que últimamente hemos venido viendo en los medios y en los proyectos, y lo que pasa con estas nulidades. Asociado a eso, las medidas cautelares, ¿no?, que terminan acabando con proyectos. Y al final, un proyecto de ley al que me quiero referir porque de hecho es bastante preocupante y ya está surgiendo su 4º debate, que es el proyecto de ley del fiscal. Y ahorita nos referimos concretamente a eso.
lo primero es, en las nulidades tenemos un problema de distribución de riesgos. Curiosamente, el riesgo de las nulidades lo está asumiendo la República de Colombia y particularmente todos ustedes, los contribuyentes, o todos nosotros, ¿no? Y en ese orden de ideas se habla mucho de la moralidad y de cómo se debería lidiar con las nulidades, pero no se tiene en cuenta que el daño, digamos, a la sociedad que se está haciendo y la injusta distribución del riesgo puede que sea más inmoral aún que tomar ciertas medidas para que los proyectos terminen. Y me explico. En contexto, cuando se habla de una nulidad, pues básicamente si ustedes están hablando de una carretera, de un aeropuerto, esa nulidad tiene unos efectos. El primer efecto de ellos es que básicamente en la vida real el proyecto para. Cuando el proyecto para, hay que despedir a todos los empleados, ¿no? A todos los trabajadores que están en la zona de influencia del proyecto, obviamente con el impacto social que eso tiene, que es importante. Adicionalmente, todos ustedes ingenieros saben perfectamente que una vez el proyecto para, se empiezan a generar toda clase de sobrecostos, ¿no? Sobrecostos que al final del día, por cuenta de la parálisis del proyecto, terminan en que el Estado colombiano es quien debe salir a buscar un nuevo contratista. Si tienen la suerte de encontrar un nuevo contratista, probablemente ese nuevo contratista le dirá, claro, yo con mucho gusto continúo el proyecto, pero esto, digamos, por los riesgos que hay y tal, no puede ser un contrato llave en mano ni nada de esas cosas, sino nos vamos al libro abierto y así sucesivamente. Si ustedes se ponen a mirar con detalle la situación, ¿qué termina pasando? Que hay una distribución inadecuada del riesgo, ¿sí? Por una percepción de que la casa, si hay un problema de corrupción en un proyecto, la casa hay que incendiarla y definitivamente la casa no se puede incendiar por el impacto que tiene. En ese orden de ideas quería referirme a un reciente estudio que hizo la OECD y básicamente llegaron a varias conclusiones. La primera de ellas dijeron, mire, los Estados Unidos son el país que es más efectivo luchando contra la corrupción, ¿no? ¿Y qué hacen tan diferente a lo que hacemos nosotros? Hacen un análisis que está basado en la teoría del daño colateral a la sociedad. Esta teoría básicamente lo que hace es que a la hora de perseguir las conductas corruptas, básicamente ellos analizan, bueno, ¿qué es peor y cómo debo sancionar? ¿Debo parar los proyectos? ¿Cuál es el impacto social? Y en últimas terminan diciéndole al corrupto, primero, tienes que acabar el proyecto, segundo, te vamos a multar y tercero, vamos a ver hacia el futuro si puedes seguir contratando con el Estado. Eso es bien diferente a lo que estamos haciendo acá, porque al quemar la casa estamos diciendo, no solo para de hacer el proyecto, para tus inversiones, vete, espera el reembolso de Ley 80 una vez buenamente llegue, pero el impacto, digamos, se lo trajo todo el Estado colombiano. Entonces, yo creo que en esa primera instancia, este es un tema, el tema de las nulidades es un tema que ha preocupado mucho a los bancos con toda la razón, porque por supuesto tiene la vocación de liquidar los proyectos. Y cuando los liquida, pues evidentemente el Estado colombiano recibe un impacto importante. En un segundo aspecto, que también es de mucha preocupación, son estas medidas cautelares que por su definición, pues al ser cautelares, deberían tener un carácter de transitoriedad. Resulta que, digamos, por diferentes razones, y no voy a discutir los méritos jurídicos de lo uno o de lo otro, porque yo creo que de lo que se trata es un poco de cambiar el paradigma, esas medidas cautelares hacen cosas como la siguiente. Estamos en una fase de investigación, por ejemplo, en la Superindustria de Industria y Comercio, y resulta que la medida cautelar puede ser ordenar la terminación del contrato de concesión. Esa medida cautelar desconoce varias cosas. Uno, estamos en fase de investigación. Dos, puede ser que el personaje salga inocente al final del día. Tres, cuando salga inocente, ¿qué pasó con el proyecto que ordenó terminarse? ¿Sí? Esto claramente, digamos, hay que tener los principios constitucionales de la presunción de inocencia, en fin. Pero lo más importante de esto es que fíjense cómo nuevamente se vuelve a desequilibrar la balanza. Y se vuelve a desequilibrar para decir, incluso en esas situaciones, cuando se ordena liquidar el proyecto por una medida cautelar, resulta que si todo sale mal, siguen los contribuyentes y el Estado colombiano pagando, por ejemplo, la demanda que seguramente vendría por una terminación injusta, digamos, de estos proyectos. Eso preocupa
mucho a los bancos y obviamente, digamos, nadie puede lidiar con un riesgo de levantarse al día siguiente y por un tema sencillamente de una investigación que está en curso, encontrarse en el periódico que su contrato de concesión fue ordenada la terminación anticipada del contrato. Y hay un tercer aspecto que también, digamos, no es de poca monta, es el proyecto de ley que les mencionaba, que es yo le llamo el proyecto de ley del fiscal, que tiene unas buenas iniciativas y sinceramente seguramente en su momento van a ser muy efectivas, pero tiene un artículo que es mortal, ¿sí? Y es un artículo de esos que casi que yo les diría, el futuro de ese artículo es que va a acabar de alguna forma con las financiaciones. Básicamente le otorga al fiscal el poder de ir ante un juez de garantías y ante una cosa que se llaman sospechas fundadas, vaya uno a saber qué exactamente es eso, puede ordenar que no se hagan, por ejemplo, transferencias de recursos a los patrimonios autónomos de los proyectos 4G. Eso, señores, es devastador y es una preocupación que realmente, digamos, existe y está en la agenda de todos los bancos porque nuevamente vuelve al tema de la seguridad jurídica. Hay un segundo aspecto de todo esto y es que yo creo que hay que llamar a una discusión seria y hacer un análisis en verdad de si frente a estas medidas estamos haciendo una distribución correcta de riesgos y estamos teniendo en cuenta cuál es el daño colateral que se está produciendo en la sociedad por cuenta de estos riesgos. Habiendo dicho eso, hay digamos, una reflexión que hay que hacerse. Cada escándalo de corrupción que ha ocurrido en Colombia tiene su propia ley. Entonces está el de Chambacú, está el de Foncolpuertos, está el carrusel de la contratación, cada uno tiene su ley. Algo sinceramente debemos estar haciendo muy mal para que en cada escándalo de corrupción le tengamos que dedicar una ley específica a resolver un problema que coyunturalmente debió resolverse antes. ¿Y cómo se resuelve? Distribuyendo adecuadamente los riesgos. ¿Quién debe cargar con el riesgo de la corrupción? El privado. Y el privado tiene que acabar la obra, el privado no puede paralizar el proyecto, el privado tiene que ser multado, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿qué pasa con los bancos? Los bancos siguen financiando un proyecto. Obviamente habrá que discutir, digamos, los temas asociados a los temas reputacionales y demás, pero en principio, digamos, los proyectos ante todo deberían salvarse y nosotros deberíamos ser un país que tomemos una decisión de si queremos proyectos de infraestructura, en realidad tenemos que buscar la forma de salvarlos. Preocupan diferentes cosas, preocupa la acción del procurador, preocupa la Contraloría, el nuevo proyecto de ley que básicamente nos devuelve en el tiempo, como decían mis colegas de la mesa ahorita. Sí. Aquí, a estas alturas del partido, doctor Clemente, ese mito, yo creo que es un mito, no un tabú, el cuento de que los constructores, la mayoría aquí presentes, y uno escuchando la parte legal y escuchando la parte financiera, tienen que hacer una inversión enorme en abogados en detrimento de los ingenieros. Y uno se da cuenta que la estructuración ahí como que cojea un poco. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Santiago y al doctor Clemente, arrancando por el doctor Clemente, ¿qué otros frentes sugiere abordar? Digamos, está el tema financiero, está el jurídico, pero también está el tema ambiental, el tema de los prediales. ¿Cuáles son esos baches que hay que ir como saltando matojos que usted ve en la estructuración de todas estas obras? Que de una u otra manera son desafíos más allá de los financieros y los legales. Bueno, yo creo que el foro ya ha discutido bastante los temas, los avances que se vienen haciendo en los temas, por ejemplo, de gestión contractual, por ejemplo, en el caso de la ANI, los temas de licencias y consultas con las comunidades. Creo que también ha habido bastante debate sobre lo que hay que hacer. No se ha terminado de hacer, pero hay que hacerlo, digamos. Creo mucho en el tema de capacidad institucional. Creo que hay que fortalecer y seguir fortaleciendo la ANLA, pero hay que poner reglas de juego y eso está prometido desde hace tiempo, que se van a sacar unas reglas claras de cómo se debe, los espacios, los tiempos para que las comunidades puedan tener su derecho a poder buscar que se les involucre de alguna manera en el proceso. A mi país eso es muy válido, pero eso ha sido totalmente desordenado y nos ha costado mucho. Yo tal vez haría una referencia a algo que se ha trabajado menos. Nosotros lo estamos tratando de impulsar, lo hemos venido hablando con la CCI, lo estamos trabajando, por ejemplo, con la Corporación Financiera Internacional, es cómo fortalecemos también las empresas. Las empresas en Colombia las costan bajo porque con anticipos
y con la forma de pago que había, pues realmente no se necesitaba mucho capital. Con la modalidad con que estamos trabajando, por lo menos para el tema de concesiones, puede que obra pública puede ser un poco diferente, pero en concesiones con la modalidad de pago por disponibilidad se requieren unos capitales muy importantes. Eso ha sido un cambio importante para el sector. Yo creo que el sector va a tener que trabajar mucho más en eso, en cómo busca capitalizarse, cómo busca crecer. Tienen que fortalecer sus gobiernos corporativos. Nosotros montamos un programa y lo estamos empezando de alguna manera a pedirle a las compañías con las que estamos financiando que tienen que fortalecer sus gobiernos corporativos. Aquí todos estamos creciendo, todos nos estamos modernizando, el sector también. Y creemos que es muy importante trabajar en este tema de governance, de la gobernanza de las compañías, de la búsqueda de cómo fortalecer sus capitales. Ahí, una buena noticia es que están entrando muchos fondos, digamos, los fondos han empezado a comprar participaciones en las compañías, eso nos ha reducido la presión de capital en los proyectos y va a seguir habiendo. Hay muchísimo interés de fondos internacionales de comprar participaciones, de seguir con los constructores, de comprarles el 30, el 40%, eso nos permite, digamos, de alguna manera manejar el problema de requerimientos de capital en las compañías que se nos estaba volviendo un problema muy grave. Nosotros, como lo mencionó Guillermo, la financiera también va a entrar en ese campo. Yo espero, no me voy a chiviar, pero la semana entrante vamos a anunciar una noticia muy importante de la movilización de un monto muy grande de recursos de equity para apoyar los proyectos y apoyar al sector que sabemos requiere más capital. Y creo que la forma de hacerlo es comprando participaciones, pero el tema de gobierno corporativo era algo que yo quería resaltar. Pero una cosa, Fernando, quería hacerle eco a lo que dijo Manuel, y lo dijeron también, lo dijo Marcela en su foro, no podemos seguir matando los proyectos porque no sabemos manejar el tema de corrupción. Realmente este gobierno, este país, digamos, yo no voy a echarle la culpa al gobierno, yo creo que es una reacción de todos, los medios, los entes de control sobre todo, tenemos que aprender a gestionar el problema de la corrupción sin matar los proyectos, tenemos que reducir el daño colateral y parte de reducir el daño colateral es que a los entes de control, a los jueces, pues hay que hacerlos partes del tema del daño colateral, es que si nadie se responsabiliza por el daño colateral, si es fácil para un juez o para un fiscal paralizar un proyecto, generar los costos que eso genera, pues nunca va a parar de hacerlo, si no son conscientes del daño colateral que están generando, pues la justicia y los entes de control van a seguir cometiendo ese error, que es matar los proyectos en aras de mandar un mensaje, pero usted puede mandar el mensaje sin matar los proyectos y tenemos que aprender a encontrarle una solución a eso. Doctor Santiago, cuando se reúne usted con su gremio bancario, estas entidades financieras, ¿qué otros temas sugieren? Digamos, sugieren abordar en estos desafíos financieros que tiene la infraestructura. Gracias, Fernando. Muchos quisieran abordar algunas variables que no son tan claras en las fórmulas de liquidación por terminación anticipada. Si me pidieran el consejo, yo les diría que después de lo que hemos visto, con lo que avanzamos en la ley y los retrocesos posibles frente a la demanda del controlador, ni siquiera toquemos ese tema lo podíamos voltear y quedarnos con lo que está y ya darnos por bien servido. Pero sí hay un tema en las licencias ambientales, lo que ha hablado el doctor Clemente, la multiplicidad de actores que participan. Uno, listo, se trabaja con la ANLA, pero cuando se habla de obras transversales que atraviesan varias jurisdicciones de corporaciones autónomas, ahí el tema se vuelve muy complicado, porque empiezan con variables distintas, con requisitos distintos. Ahora, yo no quiero que nosotros vayamos a intervenir el modelo de las corporaciones autónomas, pero por lo menos exigir mediante un mecanismo de ley o de norma que los requisitos sean iguales para todas se ejerzan de manera independiente y en sus territorios y ejecuten sus programas y hagan su vigilancia, pero no puede tener esta multiplicidad de factores. El tema de las consultas previas ha sido un tema recurrente, pues como vallecaucano lo conozco, lo que eso ha significado en la vía Mulalolo Guerrero, que ha sido una lástima que no se haya iniciado una obra tan importante y tan necesaria, pero sabemos que también es uno de los factores en la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. El tema de licencias, el tema de predial. El tema predial es
algo que se nos dijo, oiga, la ley de infraestructura hizo un gran avance en el tema predial. Yo, ¿qué diría sobre ese tema? Se nos olvidó en esa ley el tema de capacitación de los jueces. Los jueces, en los fallos que están haciendo sobre temas prediales, o primero son unos fallos que uno no entendería o no entendería por lo menos sus demoras. Y cuando uno empieza a contar entre licencias, consultas previas, entre licencias ambientales, entre gestión predial, pues uno ya está mirando que, y esos datos los tendría mejor Clemente, que por lo menos explican 8 de los retrasos que ha habido en las 4G y 2 de las terminaciones anticipadas en APPs de origen privado. Entonces estamos teniendo un costo alto por unas externalidades y pues aquí lo ha dicho el doctor Quinche. Además de los actores que uno ya prevé en proyectos de este tipo, no solamente las partes que están involucradas en el contrato, sino obviamente los organismos de control, que es un tema de nuestro ordenamiento jurídico, pero ahorita añádele la SIC, añádele la Fiscalía General de la Nación. O sea, se están multiplicando los riesgos. Y entonces, cuando se multiplican los riesgos, ¿qué es lo que tienen que hacer los financiadores? Exigir mayores garantías. Y cuando se empiezan a exigir mayores garantías, se hace más difícil todavía el cierre financiero de esos proyectos. Entonces, tenemos que parar esta espiral, porque en un momento la exigencia de garantías va a terminar matando las posibilidades de estos cierres. Ahí tocaba quizás un punto que tenía preparado para más adelante y se lo quisiera preguntar particularmente al doctor Manuel, y es la incidencia que tienen estas decisiones de las CIAs, de las entidades de control y vigilancia en la estructuración de los proyectos. Y el doctor Santiago toca un tema bien importante, y es que Colombia en términos de corporaciones autónomas regionales es absolutamente federal. Es decir, no se aplican, no se homologan sus decisiones a nivel nacional, sino que la del Valle del Cauca tiene una idea, la de Antioquia tiene otra idea y los de Santanderes puede operar de manera diferente. Pero esas implicaciones de todas las decisiones de las Contraloría, Procuraduría, Superintendencia en estos proyectos, obviamente es otro elemento que genera mayor inseguridad jurídica. Sin duda, de hecho, creo que la principal implicación, si yo dijera que levantara la mano, ¿quién no le da susto? Creo que todo el auditorio termina levantando la mano acerca de cómo la influencia de las Contralorías asusta al privado, asusta al público. Creo que todos, digamos, con ustedes que han pasado por las oficinas de la ANI y las diferentes entidades públicas, pues a veces realmente uno entiende a los funcionarios que les dicen, hombre, mira, a mí me encantaría poder proponer una fórmula viable para que el proyecto salga adelante, pero resulta que no puedo porque no sé exactamente con el espejo retrovisor en 4 años cómo una Contraloría puede eventualmente ver una decisión que se tomó hoy. Entonces, realmente representa, digamos, un problema muy importante que además tiende a la paralización. A veces, no sé, concesionarios han necesitado, por ejemplo, pedir una extensión de tiempo, y la extensión de tiempo es eventualmente razonable, pero nadie se la quiere dar porque obviamente el lío que se le puede venir encima por la extensión de tiempo es un lío muy importante. Allí, digamos, además hay varios factores que son importantes. El contrato de concesión, por ejemplo, de las 4G, es como una historia, como una novela cuyo final todavía no se sabe necesariamente muy bien. Me explico. En este contrato, digamos que es un contrato perfectamente bancable y hay prueba de ello, ¿sí? Ya que se acerca la Navidad, uno podría decir quisiéramos que se mejorara aún más. ¿Qué significa mejorarlo aún más? Darle precisamente claridad. Sin embargo, por el problema de distribución de riesgos que hablábamos anteriormente, no se saben cosas como, por ejemplo, si hay pago por terminación, entonces resulta que uno llega a una fase y hay una negociación, pero en esa negociación no se sabe muy bien quién va a pagar. Luego los bancos preguntan, bueno, pero ¿quién me certifica el AR durante el tiempo que yo estoy financiando esto? Y le dicen, no, es que eso no se lo puede certificar nadie porque eso toca esperar hasta el final a ver si de pronto al final ya tenemos un litigio enorme en relación con eso. Entonces yo creo que, digamos, volviendo a su pregunta de las IAS, yo creo que
en el fondo todo tiene que ver con la falta de claridad, precisamente por los problemas de distribución de riesgos que existen en estos contratos. Nos quedan 12 minutos para cerrar puntualmente y se me ocurría ahora que quizá uno de los mayores desafíos que tienen todos estos proyectos de infraestructura y obviamente como sincronizar los intereses de todos los jugadores tiene que ver con el tema de la comunicación y es decir, incluso tenía preparada la pregunta, pero obviamente el doctor Clemente la desarrolló y en parte la desarrolló el doctor Castro, y era realmente cuántos cierres financieros hay de las 4G. Unos que hay 8, que hay 4, que hay 12, que hay 15 este año, y siempre ese tema y el cierre, que es lo que le llega al grueso de los medios, no quiere decir terminación de la obra. Entonces ahí se genera una expectativa de que un cierre financiero es ya la obra. Y hay obras con cierre financiero, pero que no han arrancado, que van en el 1 o 2%, o que quizás están frenadas. ¿Ese no es un desafío? Saber comunicar que un cierre financiero no es la terminación de obra y a una comunidad X le llega la noticia de, como sucedía hasta hace un año, que tal obra ya arrancó y que tiene cierre financiero, pero la comunidad lo único que ve es que la obra no arranca. ¿Qué hacer para sincronizar intereses de parte de las constructoras, de parte del gobierno nacional y obviamente la banca que queda como con una amargura? Doctor Clemente. Primero, una cosa que ha generado confusión fue que la ANI sacó un término de cierre financiero que era que no existía. Pues que eran unas cartas de intención de respaldo para el proyecto, que era una obligación contractual. Eso no era el cierre financiero definitivo, que es el que nosotros llamamos cierre financiero definitivo. Entonces eso nos ha generado, desde el principio nos ha generado un poco de confusión y eso ha sido un típico problema de comunicación. Nosotros tratamos con Luis Andrade y ahora pues con Luis Klein de que hablemos de los cierres financieros definitivos. Es un concepto que es cuando ya los créditos están firmados, los bonos están emitidos, eso ya es plata tangible ya disponible para el proyecto. De esos hay 14 y esperamos hacer uno más, por lo menos uno más a final de año van a ser 15. Tenemos 4 cierres parciales que son créditos puentes, pero son cifras exactas. Yo le he oído a la ministra y me parece que esa es una intención muy importante que tiene la ministra de Transporte, de hacer mucho, de poner a la comunidad, incluso informarle mejor a la comunidad, porque el problema a veces es la misma comunidad donde está el proyecto pasando, volverlas mucho más partes del proyecto, porque eso nos puede ayudar con el tema de peajes, que hemos tenido problemas con los peajes, en comunidades que no quieren dejar poner peajes, y eso puede terminar básicamente como pasó en Cesar, Guajira, matando el proyecto. Entonces sí creo que hay un tema de comunicación, el ministerio está tratando de montar esta base de datos de los proyectos para que todo el mundo sepa exactamente en qué está el proyecto, cómo va, y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo en ese punto. Doctor Santiago. Yo sí creo que el desafío comunicacional y reputacional que tenemos es inmenso, entre otras porque estamos involucrados algunos actores que hemos tenido históricamente temas reputacionales muy complejos ante la opinión pública, o sea, los concesionarios de por sí, pues se han encargado de demonizarlos hasta un nivel de que generalizan, de que aquí todo el mundo es corrupto, y pues yo represento un sector que también no ha sido el blanco de los amores de los colombianos. Afortunadamente sé que eso no es aquí, sino en todo el mundo. Pero pues al final son los concesionarios los que están construyendo las obras en el país y somos los bancos los que estamos financiando el desarrollo de este país y nos confían sus ahorros, cosa que muchas veces no hacen ni con su propio cónyuge o sus hermanos o mejores amigos. Entonces yo sí creo que tenemos que comunicar mejor, pero el ambiente actual no nos está ayudando. Aquí el tema de corrupción se ha convertido en una bandera política, se ha convertido incluso en un mecanismo de confusión y donde se hablan de unas cifras que uno no sabe ni de dónde las sacan. Hablar que la corrupción pública es 50 billones de pesos, acabaron de aprobar un presupuesto por 300 y pico mil billones, o sea que se están robando una sexta parte. No creo que eso sea verdad, pero aún dar la idea que es que uno encuentra el rubro llamado rubro corrupción
y ese rubro entonces lo voy a distribuir en lo que verdaderamente necesitan los colombianos en temas de salud y educación, es absolutamente absurdo. Donde nosotros logremos impactar la corrupción en cualquier nivel y en el monto en que esté, lo que vamos a lograr es mejor gestión pública, más eficiencia, unas obras con todas las condiciones, cumplimiento de requisitos, mayores niveles de educación o de salud, pero es que no vamos a encontrar esos rubros para poder distribuir. Entonces, pues yo creo que sí hay que liderar una acción conjunta, no sé si sería con el gobierno, pero por lo menos los actores privados o los que intervenimos, sí tendríamos que tener una estrategia para también mostrar lo que hay mucho de bueno en la ingeniería en Colombia y lo que ha sido el papel de la banca financiando el desarrollo de este país. Doctor Manuel, finalmente. No, pues básicamente, y digamos ya frente al rol de los bancos, sí quisiera decir algo que me parece importante, nuevamente dentro de la filosofía de no le distribuyamos el riesgo a quien no toca distribuírselo. Yo he escuchado, y todos escuchamos, cómo los bancos se fueron volviendo una especie de diablo y salían, ¿no?, las noticias diciendo que si son terceros de buena fe les pagan, que si no, no les pagan, etcétera. Yo no sé de dónde salió esto, pero quien lo haya hecho tiene que tener en cuenta que con lo que está jugando es con el ahorro del público, ¿sí? Entonces, nuevamente muy importante, le estamos transfiriendo el riesgo a todos nosotros, los ciudadanos de a pie. Simplemente quería dejarlo ahí. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Importante, sabe que me quedo con 3 ideas. Una la dijo el doctor Manuel, y es que en Colombia cada escándalo tiene su propia jurisprudencia. Lo que dice un poco el doctor Santiago, que el cierre financiero no quiere decir que la obra esté andando, y obviamente el doctor Clemente como dándonos esa claridad, puntualizando realmente cuáles son los cierres financieros, y que un cierre financiero es empezar a trabajar. Muchas gracias al auditorio y muchas gracias a los ponentes. A continuación y en la siguiente media hora, el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, nos explicará los puntos principales de su agenda de desarrollo para